Copa Mije 2022. Así es que, señoras y señores, en estos momentos vienen los saludos deportivos. Así es como ya se están presenciando estos dos equipos, Ayutla contra Tlaui. Pues vamos a ver, esto se va a poner al rojo vivo, así como en estos momentos Tlaui, como siempre, el uniforme de azul, azul cielo, y del otro lado Ayutla, ahí el naranja con negro, que tiene el uniforme del equipo de Ayutla. Pues avanzamos, ya estamos todo listo, todo preparado para que inicie este partidazo de básquetbol. Hoy 2022 estamos casi finalizando. Esa es la categoría libre femenil, Tlaui contra Ayutla en estos momentos. Así es que vamos a ver, señoras y señores, así como arranca en estos momentos. Inicia este partido de básquetbol en la rama femenil libre. Número 10, Tlaui, tira desde lejos, no hay nada. El esférico es para el equipo de Ayutla. Número 22, Ayutla. Vamos a ver, esto se está calentando poco a poquito. Allí este jugador, el esférico, se va fuera de la cancha. En estos momentos Tlaui, vamos a ver esta jugadora, allá combina a su compañero desde 3, tira, no hay nada, recupera Ayutla y hay una falta que indica el árbitro. El esférico es para el equipo de Ayutla. Vamos a ver, en estos momentos Tlaui le marcan una falta, indica el señor árbitro. Saque lateral es para el equipo de Tlaui. Tlaui en estos momentos, la número 9, busca con quién, con su compañera, nuevamente la número 10, ahí es su compañera, número 15, tira, no hay nada, recupera Ayutla, en estos momentos, número 8, se va, quiere ir, número 13, busca con quién, con esta jugadora, ahí, número 22, quiere tirar y hay una falta que le cometen a esta jugadora. Vamos a ver qué procede en estos momentos. El esférico es para el equipo de Ayutla. Allí Tlaui, como siempre, presionando, defendiendo su territorio en estos momentos. El esférico desgraciadamente sale de la cancha, así como pierde el esférico Ayutla. En estos momentos Tlaui tiene el esférico, número 9, Tlaui, la jugadora, la número 9, busca con quién, allí con la número 10, se combina, allí al número 11, intenta tirar y no hay nada, recupera el 22, Ayutla, quiere ir, va, número 13, allá el número 8, la jugadora, allá en la número 10 con una vuelta bonita, no hay nada, recupera y tampoco. Así como de esta manera se están jugando la jugada, pero no cae canasta, 0-0 hasta en estos momentos. Así es que Tlaui en estos momentos pierde el esférico. El número 8, se va la jugadora, busca con quién, con número 11, ahí en la número 10 de Mella, no hay nada, voy nuevamente Tlaui tiene el poder, no, desgraciadamente, ahí hay un 2 que tiene el esférico, es para el equipo de Ayutla. ¿Cómo ves, Ranulfo? Estamos comenzando calientito el partido, 0-0. 0-0 hasta ahorita. No hay nada para nadie. Tlahuitoltepec está planteando su juego. Parece que trae mucho potencial.
Al igual que Ayutla, en estatura va arriba Ayutla, pero Tlaui aprovecha su baja estatura, está Enedina robando las pelotas que quiera robar. Está jugando muy bien Enedina, estaba lesionada. Ahorita la vemos, la número 10, enterita para esta gran final. Adelante, Nibardo. Así es, Ranulfo, este partido se está poniendo al rojo vivo. Vamos a ver qué pasa en estos momentos. La número 3 se busca, allá el número 10 controla, dice, vamos con calma, vamos a ver qué hace. Combina su compañero, la número 13 se perfila y adentro. Así es como consigue sus primeros 2 puntos en estos momentos. Tlaui va arriba. Ayutla no perdona, entra hasta la cocina y por poco entra. Ahí recupera y no hay nada. No hay nada. El esférico no cae al aro. Hizo un disparo en la pintura. Hay 2 tiros libres. Vamos a ver el primer lanzamiento, señoras y señores. Viene el primero, no hay nada. No hay nada. 2-0 el marcador. Viene otro lanzamiento del número 22, Ayutla. La jugadora se prepara de esta manera y adentro. Primer punto para su equipo. Tlaui en estos momentos número 9 busca. ¿Con quién? Vamos a ver. Hay una Los árbitros atentos allí, marcando ofensivo por parte del equipo falta de ofensiva. Así es que avanzamos. El esférico es para el equipo de Ayutla, número 22. Avanzamos allí. Allí quiere ir. Un rompimiento. Número 11 se va y no hay nada. No aprovechó esta jugadora. Desperdicia. Allí viene de media distancia y el esférico queda. El esférico es para el equipo de Tlaui. 2-1 en estos momentos. El marcador 12-1. 4 por jugar. 4 por jugar. Un punto de diferencia en estos momentos, señoras y señores. Tlaui contra Ayutla en estos momentos. Número 11 se va. No hay nada. Busca. Vamos a ver. Ayutla se va. Número 10. La número 10 quiere ir. Allí busca a su compañero. Allí hay un 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Ayutla. Ayutla tiene que buscar, saben que van perdiendo por un punto. Un robo de balón, allí en la número 9. 9 quiere ir, busca con quién, con esta jugadora. El esférico, interviene Ayutla. El esférico es para el equipo de Tlaui. Saque lateral, indica el señor árbitro. Saque lateral, 2-1 el marcador. 3 minutos por jugar y así. 2 puntos más para su equipo. Tlaui va avanzando. Vamos a ver ahí de nuevo. Tlaui tiene el poder. Número quiere entrar y hay una violación que marca el señor árbitro. Hay una violación para esto. El esférico es para el equipo de Tlaui. No, para el equipo de Ayutla. Ayutla de nuevo va rápidamente. Esta jugadora en la número 22. No hay nada. Hay una falta. Hay una falta. Es para el equipo, pero para esto hay un tiempo fuera. Van a la conferencia estas jugadoras. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, el marcador 4-1. Están mostrando supremacía, buena técnica. El equipo de Tlaui Toltepec, pero Ayutla en un palmo de segundos puede cambiar la historia. Ahorita está parejito un poquito ligeramente. Arriba Tlaui Toltepec, que han estado fabricando más oportunidades. Juegan bonito, se ve que están disfrutando esta gran final. Adelante, adelante, Nibardo. Gracias, Ranulfo, así como estamos presenciando este partido. 4-1 el marcador en estos momentos. 1 minuto con 50 segundos para que termine el primer tiempo. Vamos a ver, Tlaui viene esta jugadora, la número 9, como siempre. Busca con quién, allí Armando. Este es el jugador, la jugadora. Entra hasta la cocina y pierde el esférico. Y la pelota es
Y el esférico es para el equipo de Ayutla. En estos momentos la número 22 busca con quién. Un rompimiento desde lejos, no hay nada. Pierde el esférico. El esférico es para el equipo de Tlaui. Tlaui, la número 9, busca con quién. Con la número 11. 11 quiere tirar, vamos a ver qué hace. La número 10 está del otro lado. La circulación del esférico. Nuevamente la número 13 se anima a tirar, pero hay una falta que le hacen. Hay dos tiros, son tirables, son dos tiros que le dan. Vamos a ver, 4-1 el marcador, 50 segundos para que termine este partido. Sale, viene el primer tiro, no hay nada, no hay nada. Viene el segundo lanzamiento. Señoras y señores, 4-1, Tlaui lleva la ventaja. Así como se prepara y no hay nada, recupera ahí mismo. Tlaui, se están peleando en estos momentos, un agarrón y un 2. El esférico es para el equipo de Tlaui. El esférico es para el equipo de Tlaui. 20 segundos para que termine este partido. 4-1. En estos momentos el marcador. Avanzamos. Saque lateral. Es para el equipo de Tlaui. Busca con quién, con el número 11. 11 quiere ir. Le cometen una falta. Así es que vamos a ver. El esférico es para el equipo de Tlaui. Saque lateral. Ahí vamos a esperar qué dice los árbitros. El saque lateral. Avanza. El poder es para el equipo de Tlaui. Hay una falta. Esta jugadora se anima a tirar y le cometen de nuevo una falta. Son tiros. Va a tener 3 tiros libres de castigos. Vamos a ver, presenciar el primer lanzamiento. Así se prepara esta jugadora, la número 11, y no hay nada. No hay nada. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo. Se prepara. Tira y nada. Y en el último lanzamiento, 4-1, 3 segundos para que termine y no hay nada. 13 de esta manera, debajo del tablero, y termina este primer tiempo, este partido. Avanzamos, Ranulfo. Como que me hubiera gustado que de 3 metiera como 2 canastitas, 2 puntitos. Se fue en blanco. Eso hubiera aumentado la marcación a 7, pero finalmente no. Tlaui quiere seguir jugando al filo de la navaja. 1-4 el marcador, 4-1 favoreciendo el equipo de Tlaui Toltepec. Estamos en la libre femenil. Llegó el equipo de Tlaui, llegó el equipo de Ayutla. Vamos a vivir candentemente estos 10 minutos. Final de finales. Final de finales. Se viene Ayutla. Ayutla va a poner en circulación la pelota. Ayutla es la 11, la encargada. Ya Tlaui ya regresa también. Marcación personal, dice. Aquí no hay que regalar nada. Viene el equipo de Ayutla. La pelota en poder de la 22. La 22 con la pelota. Estaba persiguiendo en Edina. Ahí haciendo la marcación para con esta jugadora que le saca así buena altura, pero tiene mucha habilidad en Edina. Viene Ayutla, está tratando de sacar, no, le roba la pelota, aguas con eso. Imagínense que Edina se golpeara en la cabeza, es peligrosísimo porque está el poste. No pasa nada, simplemente, bueno, el adolorimiento para mañana. Ahí está la jugadora, ya está, esperemos que por el bien de la causa, nuevamente ya corre alegremente. Avanza. Vamos a ver a la jugadora. Esta es Roshi. 9 con la pelota. Roshi con la pelota. Observa el panorama. Entrenador en turno es Juanito. Al 9, a Nedina. Enedina para Roshi. Bonita triangulación. Lástima que no entra la canasta, pero consigue la falta. Y está en la pintura Roshi con su número 9. Ella es certera cuando se concentra. 4-1 el marcador. 8 minutos con 56 segundos y contando. Vienen 2 posibles para la jugadora de Tlaui. Roshi con su número 9. Prepara, punta a fuego, no hay nada. Viene el segundo intento. Tiene que aprovechar Tlaui, porque de repente el partido cayó en un bachito, en un vacío de puntos.
Viene el segundo intento para Roshi. Adentro. Ahí está. Con esto se prende el partido. 5-1 favoreciendo Tlaui. Van avanzando el equipo de Ayutla. Mucho más corpulentas. La 8 nuevamente a la 22. La 22 busca receptora. Encuentra a quien a la 10. Lanzamiento de la 10 adentro. 3-5 el marcador. A eso nos referíamos cuando decíamos jugar al filo de la butaca, al filo de la navaja. Viene Enedina para Roshi, la movedora. Roshi con la pelota. ¿Para quién? La estaba pidiendo Emma. Roshi va a colar. ¡Ah, qué bonita colada! No entró a la canasta. ¡Qué bonita colada! Pero no entró a la canasta. 3-5 el marcador. Va ganando Tlaui. Vamos, la pelota le va a corresponder al equipo de Ayutla. Ayutla tiene el poder de la pelota. No es cierto, lo tiene Tlaui. Tlaui está con la pelota. Tlaui, ahí está Enedina con su número 10. Botando alegremente, paseando la pelota. Viene la 10. Nuevamente Paula. Paula de 3. No entra. Esta noche Paula no está fina. Tuvo 3 y no metió ninguna. Lástima, Margarito. Se afina la puntería de Paula, ya la hicimos. Pero bueno, son las emociones del partido. Va a sacar la pelota el equipo de Ayutla y Tlaui presiona desde el inicio. Viene la presión para Ayutla, se le va a escurrir la pelota, se le fue. Se le fue la pelota y ya lo tiene el equipo de Tlaui. Toltepec al abordaje. Es la número 9. Es la número 9 Roshi. Roshi con la pelota. Observa el panorama. ¿A quién? Encuentra a su receptora Enedina que no ha tirado. Viene inmediatamente Tlaui. Tlaui, Paula. Paula va a colar. No entra a la canasta. Paula no trae puntería en esta noche, malísimo para Tlaui. Avanza el equipo de Ayutla. Ayutla prefiere organizar y esperar un poquito. La 11 va a tirar de Ayutla. No hay nada. Contrarremate, no hay nada. Ahí pudo haber sido el empate, pero nada. Viene el equipo de Tlaui en el avance. Es la número 9, 6 minutos con 30 segundos. Viene Roshi. Roshi va a colar, no, prefiere. Ahora sí ya tira Enedina. Nada. Tlaui no trae puntería y eso, a ver si la factura no nos sale muy caro. Viene el equipo de Ayutla tirando de larga distancia, casi entra a la canasta, contrarremate. Hay 2 posibles. Uf y recontra uf. Me estoy cansando, eso es bueno. Quiere decir que el partido está a 1000 por hora. No se puede parpadear. 3-5 el marcador, a ver si aquí se acerca. Están cansadas las jugadoras tanto de Tlaui como de Ayutla. Ahí están. Ahí está un puntito a favor del equipo de Ayutla. Un puntito, 4-5. Viene entonces el segundo intento. A ver si aquí no se acumula. Empatados. Empate porque Tlaui no ha metido canasta, si era normal. Avanza Roshi, la número 9. Roshi con la pelota. Roshi observando el partido. Tlaui está jugando bonito, pero no está entrando la canasta. Libre femenil, viene la 15, va a colar. Nada, la pelota lo tiene Ayutla, Ayutla va a colar. No hay nada. Contrarremate, Ayutla sola y su alma. Este es un error garrafal. Esto es un error garrafal de Ayutla solita y su alma. Le ganó el nervio y es bueno para Tlaui, malo para Ayutla. Ahí tiene que platicar Juanito tus impresiones. Amigo Nibardo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Nibardo? Vaya, qué partidazo, Ranulfo. No caen canastas, no hay canasta. Hay estrategia, hay movimiento. Tlaui empezó bien, se está bajando. Ayutla viene con todo. Así es que tienen que buscar la manera porque necesitamos alguien allí que haga algo, señor, allí Ranulfo. Claro que sí, algo necesitamos, un milagro. Algo ahí ustedes. Dígales que mañana va a haber caldo de pescado, dice Pedro. Caldo de pescado, bueno. Igual y eso funciona, Nibardo, igual eso nos falta. Como que tengo antojos de un pescadito, pero bueno, ahorita vamos a ver qué dice el jefe supremo. Avanzamos, viene la número 9 Roshi. Roshi con la pelota, Roshi va a encarar, Roshi busca por dónde. Algo dijo Juanito que como que se tranquilizaron. Va Paula a Roshi, Roshi pierde la pelota, la pelean a ras de piso y es falta.
Cometieron la falta. Tlaui no se encuentra como quisiera en la cancha. Es más, salió Enedina por lo que me doy cuenta. ¿Y quién metieron? Enedina ya está en la banca. Tuvieron que hacer un cambio forzado. Está Paula con la pelota. Paula la tiene nuevamente. Iba a hacer avance de Ayutla, pero Paula se aviva. Va avanzando Paula, la número 11. 11 con la pelota. ¿Para quién? Para la 9, Roshi. Roshi para la 7, que es la que acaba de encontrar. Es la de apellido González. Es la 7 la que acaba de entrar por Enedina. Enedina creo que otra vez se está resintiendo del tobillo. Lástima, Margarito. No puede pasar eso en una gran final, tanto que han esperado. Bien, entonces, el abordaje para con Ayutla. Ayutla va a tener la oportunidad de avanzar. Presiona el equipo de Tlaui. Falta. Son tirables. Tlaui ha acumulado faltas. Más malas noticias no puede haber. Más malas noticias no puede haber. No hay canastas. Y obviamente hay muchas faltas. Vienen dos posibles para Ayutla. Prepara metralla, punta. Aquí se puede ir arriba, pero bueno, también debe de jugar la porra. A ver qué tanto le mete presión. Prepara metralla, punta, fuego. Nada. La pelota en el rebote lo tiene. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Tlaui. Es la número 9, Roshi. Roshi avanza. Roshi va a encarar. Buscando por dónde. Observa el panorama. ¿Quién tiene la pelota? Ahí con la pelota Paula. Es la número 11. Casi se le escurre la pelota. Hay una falta. Hay una falta que le cometen a Paula. 1 minuto 45 segundos. 5-5 el marcador. Nada para nadie. Viene la número 7. 7. Ahí va a tirar. No. Eso fue malo, porque la pelota lo tiene en este momento Ayutla. Nunca llegó el tiro como debe de ser. Robo de pelota, robo de pelota. Hasta Nibardo señala a quién hay que darle. Emma va colando, no hay nada. No caen las canastas. ¿Qué pasa, señoras y señores? Dice Nibardo, ahí está, ahí está. Viene Roshi, contra remate de Emma. Esta Emma me la están bajando. Ahí la pelota como que no se está acomodando con Tlaui Toltepec y yo me tengo que parar porque si no, me tengo que parar. Esto está más que emocionante. Entra nuevamente Enedina, entra Enedina, ya está, va a jugar 1 minuto, todo por el todo, toda la carne al asador. Está la número 13, Oro Molido, prepara metralla, punta, adentro. Adentro, 6-5 el marcador, 1 punto la diferencia. Adentro, señoras y señores, viene el segundo intento para la número 13, ella es Emma, prepara metralla, punta, adentro, 2 puntos de diferencia, presiona la salida Tlaui Toltepec inmediatamente, viene Ayutla, Ayutla pierde la pelota, Ayutla ya lo tiene Tlaui, casi la pierde también, en un bote medio raro, tienen que tranquilizarse, 50 segundos, viene Roshi con la pelota para Paula buscando qué va a hacer. Habilita a la número 13, Emma. No hay nada. Nuevamente, ¿para quién? Para Paula. Dice Enedina, pásenmela. Enedina ya la tiene. Va a entrar, va a colar. No, prefiere abrir por un costado. Lanzamiento, no hay nada. No entran las canastas. Equivoca el equipo de Ayutla y se lo da Tlaui. Y Tlaui lo permite que salga. Y la pelota, ¿para quién va a ser? ¿Qué pasó? ¿Por qué no la agarró Tlaui? Error tras error. Error tras error. Esto a ver si no nos cuesta. De repente no persiguió la pelota y se salió. Y va a ser Ayutla el abordaje. Ayutla avanza, falta. Son tirables, señoras y señores. Uf y recontra uf. Esto está más que caliente. Aquí la porra tiene que jugar porque está en la pintura. El equipo de Ayutla, 21 segundos. Empieza el griterío. Lanzamiento, no hay nada. Dice Nibardo, por ahí vi despegada a alguien. Va entonces el segundo intento. Prepara metralla, punta, fuego, va, no hay nada en el rebote. Ya lo tiene 13, Emma para Paula, que no anda fina en esta noche. A veces pasa cuando sucede. Avanza Enedina con la pelota a la media vuelta. Enedina avanzando, esto va a terminar. 9 segundos, pero aquí sigue siendo cardíaco. Viene el avance, ¿para quién? Para Emma. La número 13 no quiere tirar. ¿A quién tira? ¡Falta! Señoras y señores, allí 1 segundo.
Me parece que gana Tlaui. Me parece que puede ganar Tlaui Toltepec. ¿Cuál es el panorama? Un segundo. ¿Cuál es el marcador? 5-7. ¿Cuál es la situación de la jugadora? Sigue en el piso. Sigue en el piso hasta ahorita. Espero que no sea de consecuencias. No alcanzo a ver quién se cayó. ¿Quién es? ¿Quién se cayó? ¿Es Emma? No, es Enedina. Enedina nuevamente resintiendo. Es Enedina y se va a ir. Históricamente se va a ir a la pintura. 7-5, un segundo, no hay formación, una falta intencional. Tiene que haber un cambio, porque Enedina se lesionó y va a entrar la número 8. 8, rápidamente, va a entrar a tirar la número 8. Vamos a ver qué pasa, ya está terminando esto. Esto se está terminando. 5-7 el marcador y un segundo a menos. Vamos a ver, revisar, prepara, apunta, adentro. Estaba en la banca, pero dice, esta sí, así se hace esto. Esto no hay que meterle nervios, la jugadora tranquilita. Segundo intento, no, falla. Marcación 5-8. Y tiene posición de pelota. Ya va a ganar Tlaui Toltepec, señoras y señores. Felicidades, la copa se va a Tlaui Toltepec. Felicidades, felicidades, tus impresiones, Nibardo. ¿Cómo viste el panorama? Ahí ya se abrazan las jugadoras. Felices y contentas, todo vale la pena. Ahí están. Adelante, Nibardo. Qué bonito es lo bonito, Ranulfo. Este es el partidazo. Tlaui. Así es como juegan estas jugadoras que vienen con todo. Así empezaron y así terminaron.